Pues vamos a comenzar entonces. Hace 8 días estábamos terminando el libro de los Salmos. Nos hacen falta los géneros literarios de los Salmos. Em, entonces me voy a permitir compartir para que continuemos donde estábamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar, aunque me parece pertinente mencionar que cuando hablamos de los géneros literarios de los Salmos y miramos los diferentes autores, siempre vamos a encontrar quizás un género más o un género menos, um, porque digamos que hay acuerdo en los generales, pero también hay, un salmo puede tener dos o tres géneros literarios. Entonces, por eso ahí estaría la diferencia, que algunos autores lo ponen en un género, otros lo ponen en otro, pero es por eso, porque los salmos pues pueden tener dos o tres géneros, pero ¿cómo decidir cuál? Yo creo que la decisión está en cuál es el predominante, cuál es el género predominante en el salmo para poderlo clasificar. Entonces, bueno, por un lado tenemos los himnos son bellísimos. ¿Qué es un himno? Pues un himno es un canto de alabanza a Dios por sus obras. El tono del salmo es de un tono festivo, generalmente es coral, es decir, hay como un estribillo que se repite. Entonces estamos diciendo que los salmos, su contexto es del culto, ¿no? Cultual. Entonces está el orante va a invitar a alabar, pero hay una asamblea que responde, ¿no? Entonces por eso a eso nos referimos con lo coral. ¿Cuál es su esquema? Generalmente su esquema es introducción, hay un cuerpo en el salmo, un cuerpo, ¿no? Y hay una conclusión. Y generalmente estos salmos terminan con una fórmula resumida, alabada al Señor porque es bueno, generalmente, ¿no? Entonces, la introducción, ¿de qué trata? La introducción, pues, el orante invita, o el sacerdote o el orante, invita a otros a alabar al Señor y generalmente utiliza el imperativo, la forma imperativa o el modo imperativo, es decir, vengan a alabar al Señor, ¿no? Digamos que es un imperativo. Generalmente nosotros entendemos el imperativo como un mandato, ¿no? Por ejemplo, cierra la ventana, cierra la puerta, ¿no? Este tipo de imperativo, eh, digamos que también tiene la connotación de vengan a alabar al Señor, porque él después de la introducción, el orante va a dar las razones de por qué hay que alabar al Señor. Entonces, bueno. Entonces, esa alabanza es tan imperativo, o él se invita a sí mismo, porque a veces es una asamblea, pero a veces él mismo alaba, alma mía, al Señor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa introducción puede reiterarse en varias partes para articular el salmo, ¿no? En varias partes. Puede ser al principio, puede ser inclusive en la mitad, puede ser al final, puede tener también esa intervención. Bueno, en el cuerpo del salmo sí se dan los motivos de alabanza. Entonces, ¿por qué alaban? ¿Por qué vamos a alabar al Señor? ¿No? Y la conclusión generalmente vuelve a retomar nuevamente la primera parte de alabar al Señor, ¿no? Entonces, dentro de los himnos, los más representativos son estos que están acá, el 8, el 19 es bellísimo, el 19 es un himno, sin embargo, el 19 tiene sus particularidades, ¿no? eh, Porque aunque es un himno, pero miren cómo comienza. Ese salmo es muy bello. Es un salmo, es un himno que todos conocemos, ¿no? Y dice de la siguiente manera, al menos para mirar cómo comienza. Voy a mirar aquí Reina Valera 60. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es bellísimo, es un himno que, que es, digamos que está mostrando cómo la misma naturaleza alaba al Señor, ¿no? Y todo el salmo es así, por lo menos hasta el versículo 6 y luego empieza en el versículo 7 a hablar de la ley del Señor, que es perfecta, convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Va a hablar del 7 hasta el 10, va a hablar de la ley de Dios, ¿no? Entonces, la ley de Dios es perfecta.
pero es un himno es un salmo himno, es interesante. Y luego del 11 hasta el final, él va a hablar de cómo, de manera individual, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo termina el salmo? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es interesante porque este salmo, ¿porque lo estoy mencionando? Porque este salmo es distinto, o sea, no tiene este esquema que estamos diciendo, que tiene una introducción que invita a alabar, que no tiene como tal un cuerpo de las razones por las cuales hay que alabar, y tampoco termina alabada al Señor porque es bueno, no tiene ese esquema, pero es un salmo que está catalogado dentro de este género literario, precisamente porque esa es otra forma de alabar a Dios. O sea, otra forma de alabar a Dios es a través de la naturaleza. O sea, la misma naturaleza es la que cuenta las grandes obras de Dios. Aquí la naturaleza se personifica, ¿no? No porque la naturaleza sea una criatura, ¿cómo decimos? Como como pensaban los antiguos, ¿cierto? Sino aquí la naturaleza se está personificando, si es una criatura viva, pero no como los seres humanos, digamos, ¿no? Que tiene razón. Pero sí el salmista está diciendo cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, los personifica y esa es una forma de alabar el nombre del Señor, ¿no? Entonces es un salmo particular, por eso me detuve un poquito en él, porque de todas maneras es un salmo que sí está catalogado dentro de este género literario, es preciosísimo. Bueno, ya los otros salmos sí tienen este esquema, el 29, el 33, el 47, el 100 es preciosísimo, el 100 es cortiquitico y es muy bonito, el 100 también, ¿no? Entonces, bueno, de estos salmos, estos estarían catalogados dentro del himno. Bueno, tenemos otro que son himnos también, pero de realeza divina, tienen que ver con la realeza, ¿no? De Dios, con la realeza de Dios. Entonces, es una especie de himno, pero se diferencia por el tema y por la situación. Cantan al Señor que toma posesión de su autoridad real, lo cual se presenta en una acción litúrgica, es decir, su reinado. Si bien es cierto, la expresión reino de Dios en el Antiguo Testamento no aparece, así como en el Nuevo Testamento Jesucristo vino a anunciar el reino de Dios, no obstante, el reinado de Dios sí se ve en el Antiguo Testamento a través del monarca, ¿no? Entonces, en este caso, estos signos están cantando el reinado de Dios y cómo lo celebran, pues a través de la liturgia. Y estos salmos son los que estarían ahí, no son los mesiánicos, sino que hablan de la realeza de Dios, ¿no? De Dios. Bien, luego también tenemos los cantos de Sión. Estos cantos de Sión, ¿cuál es el tema? El tema es la ciudad santa, ¿no? El monte del templo. La ocasión es la peregrinación a una fiesta en Jerusalén, cualquiera que sea la fiesta, una fiesta de peregrinación, y cantan esa Jerusalén, ¿no? Cantan a Jerusalén. Entonces, miren que los géneros literarios, estos que hemos visto, estos tres, cambia el tema, la temática es distinta. En la primera se adora al Señor, los signos, se adora al Señor por las grandes cosas que él ha hecho. En los segundos himnos de la realeza divina, el tema es la autoridad del reinado de Dios. Y la ocasión es la liturgia, ¿no? En un culto. Digamos, los cantos de Sión, ¿cuál es la temática? La temática es la ciudad santa, por eso lo reconocemos por el tema, ¿no? Y dentro de los cantos a Sión están estos, ¿no? 46, 48, 76. Bueno, estos, su fórmula esquemática, ¿cuál es? El Señor nos protege desde su ciudad, generalmente, ¿no? Desde su ciudad. Entonces, bueno, ustedes saben que, o todos sabemos y recordamos que Sión, para el pueblo de Israel, pues Sión fue escogido el monte de Sión, fue escogido por Dios. Pero luego en el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén. Hay como elecciones que Dios hace. O sea, toda la tierra es santa, toda la tierra de Israel es santa, pero de toda esa tierra santa, el Señor ha escogido el monte Sión, santo también. Y de ese monte Sión ha escogido Jerusalén también como lugar santo. Y de la ciudad de Jerusalén el monte propiamente donde se había erigido el templo, es el lugar santo. Y de ese templo hay un lugar al interior que se llama el lugar santísimo o el santo santuorum, también es igual, ¿no? Entonces vemos que
ha habido una elección y una separación. Entonces, por eso Sión es muy importante, ¿no? Bien, luego hay salmos de acción de gracias. Estos salmos de acción de gracias son cantos también de peregrinación y la fórmula generalmente es venir, entremos en su presencia, entrar inclinados, rindamos homenaje al Señor, ¿no? Estos salmos son los más característicos de acción de gracias. Hay otros salmos que luego ya vamos a mirar, pero hay otros salmos que, como les decía, también dan gracias a Dios, pero a veces predomina el lamento. Entonces hay algunos autores que los ubican dentro de la acción de gracias, pero otros dicen no, lo que predomina más en el tema, aunque sí hay acción de gracias, predomina mucho más, por ejemplo, la penitencia, por ejemplo. Entonces, esos son como los criterios para poderlos dividir. Tenemos salmos de súplica colectiva, o sea, de todo el pueblo, y el tema que se evidencia en una súplica colectiva es el dolor, la pena, como que se hace un acento especial en la queja, por qué no decirlo también en el reclamo, ¿no? El lamento. Entonces puede incluir protesta de inocencia, confesión de pecados, inclusive, ¿no? O sea, soy inocente de lo que me está sucediendo, pero por si de pronto no he caído en la cuenta de algo, aquí también un poquito de retribución, ¿no? No he caído en la cuenta de algo, entonces confieso mis pecados, ¿no? Pueden incluir estos elementos una súplica colectiva. Los salmos más representativos son estos, son poquitos, 44, 74, 79, 80, 83, 106 y 125. La situación, pues obviamente, como es una súplica colectiva, entonces es una desgracia nacional. Puede ser agrícola, que haya sequía, que la langosta esté allí, las plagas, o puede ser la salud general del pueblo o catástrofes naturales en general que el pueblo está afrontando. Entonces, esas pueden ser como algunas de las situaciones de este tipo de salmos, ¿no? También tenemos la súplica individual. En la súplica individual tenemos, es muy frecuente en el Salterio este tipo de salmos y el tema es muy frecuente la persecución, ¿no? El peligro, la enfermedad o inclusive la inocencia, ¿no? Soy inocente de lo que me pasa. Entonces, es una pieza retórica. ¿Qué significa? Eh, el discurso retórico utiliza argumentos para persuadir al otro. Y en este caso, este tipo de salmos es un discurso, bueno, no digamos discurso porque es una oración cantada, pero digamos sí tiene lo retórico porque ¿qué busca? Busca persuadir a Dios, ¿no? Busca interpelar a Dios. Generalmente también se tienen imperativos, pero estos imperativos que aparecen acá no son imperativos de mandato, o sea, no se entendería ese imperativo como que tienes que, Señor, socorrerme, no, sino que el imperativo acá se entiende como un imperativo de súplica, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos un salmo, digamos, y tenemos la lengua hebrea, conocemos la lengua hebrea y vemos que hay imperativos, entonces ya sabemos que cuando se está haciendo una súplica individual al Señor o puede ser colectiva al Señor y encontramos imperativos, recordemos que los imperativos acá son imperativos de súplica, ¿no? Como de urgencia, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, estos salmos describen la desgracia, obviamente, del orante. Hay petición de ayuda, pero también hay algo muy interesante. A mí me parecen bellísimos estos salmos porque hay algo interesante y es que a pesar de las dificultades, porque el orante manifiesta toda su angustia, manifiesta todo lo que hay, ¿no? Pero como que en el fondo y en el corazón sabe y tiene la total confianza de que Dios intervendrá, ¿sí? Y hay una promesa de acción de gracias. Esto es importante mencionarlo porque vamos a ver los otros dos corpus de la lírica, que es el cantar de los cantares, pero sobre todo el libro de las lamentaciones. Y eso también lo vimos, por ejemplo, en el libro de Job. Eh, a pesar de las vicisitudes tan fuertes, por más fuertes que sean, vamos a encontrar.
por más fuertes que sean, vamos a encontrar la confianza, siempre, en el fondo. Pero yo sé que en el fondo el Señor vendrá en mi ayuda. O sea, y eso es algo muy particular de la cultura hebrea. Por ejemplo, les voy a comentar algo. Ustedes todos sabemos los acontecimientos que se dieron en torno al holocausto judío con Alemania. En Israel hay ¿cómo se llama? Un museo y se llama así, Museo del Holocausto. Y ahí pues obviamente es bastante fuerte, ¿no? Porque hay inclusive ropa, zapatos, recrean, bueno, tienen uno de los containers, digamos así, donde los judíos eran trasladados para los campos de concentración y los hornos, están recreados los hornos donde los quemaban, los exterminaban, bueno, los asfixiaban, mejor, los exterminaban y hay muchas cartas que se encontraron también, y están las cartas ahí en pues obviamente son antiguas, están los zapatos de muchos de los judíos que estuvieron allí y que murieron, los uniformes, es bastante impactante, pero algo que más impacta, por lo menos que a mí me impactó demasiado y que, carambas, es leer, por ejemplo, las cartas. Leí la carta de una mujer y ella describe el dolor que pasan, ¿no? El dolor, describe todo el dolor, a los vejámenes que son sometidos, cuando se separan a las familias y los niños por una parte y ya nunca más los vuelven a ver, por ejemplo, los que son ancianos, pues los mataban, ¿no? O sea, hay una desmembración, de las familias, del pueblo mismo, pero al final de la carta da todo eso, pero al final de la carta dice, pero yo sé, Señor, no entiendo. Bueno, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo las palabras textuales, pero la idea es que no comprende por qué ellos están viviendo ese tipo de situaciones. Pero luego dice, pero Señor, yo sé que tú no nos has abandonado. Ay, eso es una cosa impresionante. Yo sé que tú no nos has abandonado y que tú vendrás a salvarnos. Eso es una cosa impresionante porque hay una confianza y eso mismo pasó en el libro de Job. En el libro de Job también Job, después de invitar al Señor al juicio, él siempre en el fondo decía, yo sé que en el fondo tú me vas a liberar, ¿no? Entonces, estos salmos, esta súplica tienen eso, por eso estos salmos son bellísimos, porque yo creo que nosotros somos otra cultura, nosotros somos una cultura occidental y a veces nuestra cultura occidental, pues obviamente también cuando ahí tiene momentos de dificultad, pues ora al Señor, pero a veces es muy común que la fe decaiga, es muy común que ya la gente se desanime y, y que ya no quiera saber de Dios. Es muy común. No, no, no quiero porque no, porque mira cómo estoy en la situación en la que estoy y el Señor no viene en mi ayuda y si no viene ya, entonces ya no quiero nada con Dios y ya no quiero nada con Dios. Es muy común verlo. Yo no sé si será la cultura, el pensamiento, no sé qué es, pero la cultura hebrea tiene en su corazón arraigada la confianza en Dios. En medio de las situaciones más difíciles, se hacen preguntas, claro, y a veces hay protestas, pero terminan siempre diciendo, pero yo sé, Señor, por la experiencia hemos visto que tú obraste en nuestros antepasados y esta vez no será diferente, ¿no? Son salmos que hasta interpelan también, ¿no? Porque interpelan al que está leyendo, al lector de los salmos. Entonces se manifiesta el drama de la vida personal y social, la experiencia humana, también aquí en múltiples facetas. Los salmos más representativos de este género son estos que tenemos acá. Por eso decimos que, aunque es una súplica, también hay expresión de confianza. Entonces, esa expresión de confianza, algunos autores los ponen como salmos de confianza. Entonces, puede ser que de pronto en las consultas que ustedes hagan con otros autores, si van a, por ejemplo, a dar una predicación, una enseñanza sobre un salmo, pueden que encuentren, bueno, nosotros vimos que en súplica individual, por ejemplo, está el 3, pero puede que al consultar otro texto, el 3 esté dentro de otro autor, no esté catalogado como súplica individual, sino como un salmo de confianza. Puede ser, porque depende la perspectiva del autor, pero
pensaría que el criterio, aunque tenga también expresión de confianza, inclusive acción de gracias, al final, porque serían tres géneros, ¿no? Uno sería la súplica, otro sería el salmo de confianza, el género confianza, y otro sería la acción de gracias. No obstante, si lo que más predomina en todos los versículos es el drama de la vida, la explicación del peligro, de la enfermedad que vive el orante, entonces se podría catalogar dentro de la súplica, pero también tiene otros dos géneros. Ese sería como un criterio para poder determinar. Porque miren, aquí vienen los salmos de confianza. Entonces, en los salmos de confianza está el 4, el 11, son más poquitos, si estamos pensando que lo que más predomina es la confianza, ¿no? Entonces, el orante expresa un estado de ánimo reposado, gozoso. No, estos, pues, claro, predomina la confianza porque, miren, no enuncia, generalmente no enuncia peticiones específicas, quizás de manera general, pero específicas, estoy enfermo, estoy postrado, estoy, etcétera, no, son peticiones como más de manera general, pero lo que más predomina es la confianza. Entonces, en ese sentido, entonces estos salmos estarían catalogados dentro de los salmos de confianza. Bueno, tenemos los salmos reales. Habíamos visto los himnos que cantan la realeza de Dios, o sea, el reinado de Dios. Pero ahora estos salmos reales tienen que ver con el rey, ¿no? Entonces la importancia central en el tema de este tema, pues va a ser la monarquía en Israel, ¿no? La conciencia de la promesa dinástica de David, sobre todo, ¿no? Son del rey o por el rey. Entonces, cuando encontremos este tipo de salmos reales, siempre vamos a pensar que se refiere a la dinastía davídica, ¿sí? Porque esa es la dinastía que fue escogida por el Señor, a David. Y él fue el que se le dio la promesa de cómo no faltaría rey sobre su trono. Felipe, ¿quieres anotar algo? Ok, bueno. Entonces, también tenemos, entonces para nosotros, o sea, para el cristianismo, los más importantes son los salmos mesiánicos, el 2, el 18, el 20, 21, pero el 110. Generalmente los que más citan el Nuevo Testamento son el 2 y el 110, ¿no? Generalmente, porque obviamente, ¿quién es el David? ¿Quién es el David o el hijo de David que se sentaría en el trono y que nunca faltaría una descendencia que reinara, pues es el Mesías, ¿no? Y entonces por eso el Nuevo Testamento toma estos salmos, sobre todo uno ve que cita mucho más el 2 y el 110, aunque estos también, pero más estos, porque se cumplen en Jesús y se le aplican a Jesús, ¿no? Como el Mesías Rey, el Mesías Rey. Si nosotros miramos, por ejemplo, la carta a los hebreos, que nosotros la conocemos como carta, es una predicación exhortativa digamos, el primer capítulo, por ejemplo, dice después del prólogo de los versículos del 1 al 4 empieza toda una parte que dice a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te engendro. Y entonces ahí vienen citaciones de estos salmos. Todo ese capítulo 1 son citaciones de estos salmos, porque en ese capítulo 1 de Hebreos se está hablando del Mesías Rey, y el Mesías Rey es Jesucristo, ¿no? En este primer momento, porque luego la homilía o la predicación de Hebreos se va a centrar en el Mesías sacerdote, pero es interesante cómo en él se cumplen las dos. Él es el Mesías Rey, pero también es el Mesías sacerdote. Y justamente, por ejemplo, el Salmo 110 maneja las dos cosas. No solamente es el Mesías rey, sino que también es el Mesías según el orden de Melquisedec. Melquisedec eran las dos cosas. La figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento, que aparece solamente en Génesis y en el Salmo 110 no vuelve a aparecer, pero en Génesis está descrito como el rey de la ciudad de Salem, pero también dice que dio a Abraham pan y vino y lo bendijo. Entonces, por eso es interesante que Melquisedec, para el autor de Hebreos que mira hacia atrás en clave de Cristo, Melquisedec se vuelve tipo. Hay una prefiguración de Melquisedec en Cristo. O sea, no es del Antiguo Testamento para el Nuevo. O sea, no podemos decir que Melquisedec es tipo de Cristo desde el Antiguo Testamento hacia allá, sino al contrario. Melquisedec se vuelve tipo
por esas características que tiene, pero de Cristo hacia allá. O sea, de Cristo hacia allá, o sea, de Cristo hacia atrás, dijéramos, en clave de Cristo, Melquisedec se vuelve prefiguración y tipo del mesianismo y lo sacerdotal de Cristo, ¿no? Es así. Bien, muy bien. Pedro, eh, bueno, sí, Pedro. Hebreos generalmente lo hemos conocido como carta, ¿no? Entonces siempre hablamos de la carta a los hebreos. Pero cuando uno estudia el escrito, no tiene características de carta, porque, por ejemplo, el formato de una carta generalmente, como las de Pablo, por ejemplo, se presenta el remitente, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Colosas, por ejemplo, está el destinatario, gracia y paz de Dios abundantes, etcétera, y hay un saludo cristiano, ¿no? Luego viene un cuerpo de carta y termina diciendo los saludos a los hermanos. Tengo, por ejemplo, bueno, él termina saludando, ¿no? Saluda a los hermanos tales y tales, a veces hace una lista larga y bueno, pero hay un saludo final. Ese es el formato de carta. Cuando nosotros miramos Hebreos, Hebreos no tiene ese formato por ningún lado, ¿no? Él empieza de una vez con un prólogo, ¿no? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los padres por los profetas y en los últimos de los días estos nos ha hablado por el Hijo. Y empieza de una vez con un prólogo, que son los primeros 4 versículos, que son como esa puerta de entrada a todo el escrito y que nos va a decir de qué va a tratar el escrito, qué fue lo que habló a los padres por los profetas y qué ha hablado por el Hijo en estos últimos días. Y luego cómo termina. Hay un saludo epistolar, sí, hay un saludo epistolar que la exégesis bíblica dice que de pronto ese saludo epistolar fue incluido más adelante, más adelante, ¿no? Pero miremos cómo termina. Mire, el escrito a los hebreos termina de la siguiente manera. Hay una bendición final a partir del 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina como una predicación, ¿sí? Y luego ahí en el versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Este versículo 22 nos da el género literario de este escrito. Entonces, es una predicación, una homilía exhortativa, ¿no? Y también termina este saludo epistolar que dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros, amén. Ese saludo epistolar de esos 2 versículos dice la exégesis bíblica que probablemente fueron incluidos más tarde, o sea, es tardía la cuestión, ¿no? Estos 2 versículos son tardíos. Por eso, y no se sabe quién es el autor de Hebreos, ¿no? Hoy la exégesis bíblica dice, pues Pablo no es, y la mayoría de la exégesis está en que tuvo que haber sido un autor que sí, de todas maneras, tuvo algún contacto con la teología paulina, porque no menciona la teología paulina como tal, pero cuando uno la lee, hay como cierto sabor, como cierta evocación a ciertas concepciones teológicas de Pablo, ¿no? Pero no sabemos quién es el autor, es posible que haya sido, hay tantas hipótesis, porque hay varios candidatos. Pudo haber sido Apolos, por ejemplo, o Bernabé, que fueron sacerdotes, venían de raigambre sacerdotal y conocían muy bien la institución sacerdotal y hacen una muy buena actualización en Cristo. Este escrito es preciosísimo, entonces es más una homilía exhortativa o una predicación. Homilía es igual que predicación, una predicación exhortativa, ¿no? Entonces, es el género literario que abunda, pero en su interior, obviamente, va habiendo, por ejemplo, exposición doctrinal y lo va mezclando. Hay exposición doctrinal y exhortación. Exposición doctrinal, exhortación. Esos son otros 2 géneros literarios al interior, ¿no? Entonces es muy bella. Y este escrito lo estábamos mencionando a propósito de cómo él lee estos salmos reales en clave de Cristo para adjudicarle a Cristo tanto no sé si decir papel, su papel real, pero también sacerdotal, ¿no? Es el Mesías rey y el Mesías sacerdote. Y recordemos que la comunidad de Qumran, los esenios que se establecieron a orillas del Mar Muerto, recordemos que ellos
¿cuándo surgen? Digamos que en el primer siglo antes de Cristo, cuando todo el tiempo de los macabeos y todo el tiempo de Antíoco Cuarto Epifanes, que es toda esta situación histórica tan difícil que vivió el pueblo aquí en el segundo siglo antes de Cristo, y segundo siglo, sí, segundo, entre segundo y primer siglo, hasta el 63 que entró Roma, pero en esta época ellos se logran, se van para el desierto, porque ellos dicen, nosotros somos la comunidad escatológica, es decir, la comunidad que va a vivir la santidad y por eso muchos ritos de purificación se van a dedicar a hacer copias de todo su Antiguo Testamento. De la única que no se encontró fue del libro de Esther, curiosamente, pero se encontraron copias y explicaciones que se conocen como los Midrashim de los libros del Antiguo Testamento. Del profeta que se encontraron tres copias completísimas. Él es el profeta Isaías, porque el profeta Isaías también tiene un papel demasiado importante en el pueblo, ¿no? Tuvo y tiene, sigue teniendo, ¿no? Entonces, menciono la comunidad porque la comunidad también hizo una lectura de Melquisedec. Hizo una lectura y Melquisedec para esta comunidad, porque no para todo el judaísmo es igual, pero para esta comunidad de Qumran, Melquisedec también prefiguraba como esos dos personajes que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un personaje de tipo político, pero también uno sacerdotal que viniera a renovar el sacerdocio en Jerusalén que estaba corrupto, pervertido, en fin. Entonces es interesante porque el escrito a los hebreos también toma las dos figuras, la real y la sacerdotal, y se las aplica a Cristo, ¿no? Es bien interesante. Y por eso estos salmos reales son muy importantes para el cristianismo. Son muy importantes porque estos salmos aquí prefiguran pues la realeza de David, pero van a cumplirse en Jesucristo. Bueno, a propósito de esos salmos, son también muy, muy lindos. Luego hay otros salmos de tipo litúrgico, parecen desarrollar un momento ceremonial. Está el 15, el 24, el 118, ¿no? O sea, es como un culto, ¿no? Un momento de ceremonial de culto. Están los salmos penitenciales. En los salmos penitenciales está la confesión, abunda pues la confesión de pecados y el pedir perdón a Dios por los pecados, ¿no? Entonces, de los más representativos y el que más conocemos es el Salmo 51, ¿no? Ese es el que más conocemos, pero aquí están otros salmos que también entrarían dentro de este género. Tenemos los salmos sapienciales, estos salmos son, el que más conocemos es el uno, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es el tono reflexivo, es el tono de enseñanza, porque eso es lo didáctico, ¿no? Que lleva a quien está leyendo el salmo, le está enseñando, ¿no? Le da una enseñanza para que reflexione y tome opciones, ¿no? Esa es la característica del Salmo sapiencial. Y generalmente la enseñanza va relacionada con lo ético, con la conducta, ¿no? Con lo ético y religioso que va unido, ¿no? Y que se medita sobre la historia, ¿no? Hay una meditación sobre la historia, sobre cuál ha sido el comportamiento y cuál debe ser el comportamiento. Aparece mucho el necio, el malvado, el necio y el justo. Hay como un paralelismo, una comparación entre el necio, que sería el malvado, y el justo también, ¿no? Entonces, estos son los salmos sapienciales, el más conocido es el uno, es el que más conocemos, pero también hay otros, ¿no? Bueno, entonces con esto, así como a grandes rasgos, nosotros podríamos hablar de los géneros literarios de los salmos. Hermano Pedro, adelante. Son dos preguntitas. Una en cuanto a géneros literarios, que estoy un poco confundido de pronto en el concepto, porque yo Ajá. había escuchado que hay género legal, que hay género narrativo, que hay género poético, que hay género epistolar. Entonces, cuando me encuentro aquí que hay otro tipo, no sé si es que tengo mal el concepto, y, entonces si me puede explicar que estoy confundido Sí. ahí. Ah, bueno, tranquilo. Ay, Sí, la claro, primera, eso es que, y la señor. segunda pregunta es como de la clase pasada, que encuentro que hay los salmos de Core, los hijos de Core, pero cuando uno conoce la historia allá atrás, pues uno narra que los hijos de Core, pues que abrió la tierra abrió su boca y los comió, entonces, ¿al fin murieron o vivieron o, no, o son otros? Ah, bueno, hermano Pedro, muchas gracias. Claro, la pregunta es importantísima. Bueno, empecemos por la primera.
La primera, sí, los géneros literarios que su merced mencionó son géneros literarios. En la Biblia tenemos varios géneros literarios. Uno, pues, es el narrativo, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los grandes relatos, por ejemplo, la vida de José. La vida de José, por decir algo, es muy narrativa porque hay personajes, porque hay el desenvolvimiento de toda una historia, hay antagonistas, digamos, y hay un clima de la historia. Esos son géneros narrativos, ¿no? Y en el Antiguo Testamento predomina mucho en los libros históricos, en el Pentateuco también, digamos, ese es el género por excelencia, porque a través del relato, de narrar, de contar, se narran las grandes obras que Dios ha hecho, ¿no? Y ese era un género predilecto, pues, por la cultura que es muy oral, el narrar y el contar. Pero también tenemos un género literario que se llama el legal, como su merced ha dicho. Generalmente está en la Torá, el Pentateuco, sobre todo todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con las leyes. Em, Cómo hacer el culto, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay cierto tipo de leyes, entonces está el género legal. Pero también en el Antiguo Testamento em, tenemos una gran variedad de géneros, porque también tenemos lo que su merced decía, grandes, por ejemplo, el género sapiencial. Dentro del género sapiencial, que ya lo vimos, los grandes, son esos libros que vimos, ¿no? Que son Job, pues Job también tiene poesía, pero Job, y tiene narración, de hecho, también, al principio y al final, ¿no? Pero Job es catalogado como sapiencial por la reflexión a la que lleva, ¿no? Pero también vimos que al interior del libro de Job hay otros géneros literarios, como por ejemplo los diálogos, la disputa. Ahí también hay un género legal muy presente porque Job invita a Dios a un juicio, entonces hay un género legal también. Entonces a veces los géneros se integran para una función, pero también tenemos la lírica y la lírica está también presente no solamente en estos libros que estamos viendo que son salmos, eclesiastés y cantares, mayormente, ¿no? Que son los géneros grandes, pero también tenemos otros cantos. Por ejemplo, en el Éxodo tenemos el canto de María, la hermana de Moisés, cuando ellos pasan el Mar Rojo. Hay un canto también ahí. En los libros históricos también encontramos, por ejemplo, David que canta y cita algunos salmos. Entonces, la lírica, que es la poesía, está mayormente representada en los salmos, pero al interior de los salmos, que el género grande es la lírica, ¿cierto? La poesía grande, pero al interior de esa poesía están estos otros géneros. El himno, que también es lírico y también es poesía, pero también en sí mismo es un género porque tiene unas particularidades. Y las particularidades son estas. El esquema es la introducción, el cuerpo, la conclusión y la fórmula alabada al Señor porque es bueno. Entonces, ¿qué hace que algo sea género literario? Lo que hace que algo sea género literario son los rasgos literarios comunes que tiene una unidad literaria. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, todos estos salmos, todos, ¿cuáles son sus rasgos literarios? Son estos mismos, una introducción, un cuerpo, o sea, las razones por las cuales se alaba al Señor y luego viene una conclusión. Esos tres rasgos que se repiten en estos salmos es lo que hace que estos salmos se cataloguen como género literario himno. Entonces son lírica, son poesía, pero a la vez son himno. Y eso mismo pasa con los otros géneros que hemos visto. Yo no sé si la presentación sí estaba pasando, porque ahorita que la quité sí estaba pasando, himnos de la realeza divina, bueno, en los cantos de Sión también, porque se catalogan, o sea, todos son lírica y poesía, pero a la vez tienen unos rasgos literarios comunes, que es lo que hace que se cataloguen dentro himnos de la realeza divina, porque dentro de esos rasgos están el canto a la soberanía de Dios, ¿no? A la autoridad real de Dios. Entonces, ok, los especialistas dicen, listo. Entonces, estos salmos que están acá tienen esas mismas características literarias. Entonces, son lírica, poesía, pero a la vez los podemos catalogar como himnos de realeza divina. ¿Mm? Y así pasa con los otros cantos de Sión. Aquí tenemos los salmos de acción de gracias por los rasgos literarios que tienen, ¿no? Que predomina la acción de gracias. Entonces,
estos salmos tienen esas características comunes. Entonces, por eso los vamos a llamar acción de gracias. Em, Se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahorita de uno de los grandes estudiosos, ¿cómo se llama? Que fue el que empezó pues estudiando los géneros literarios en los salmos. Del Antiguo Testamento fue lo primero que se empezó a estudiar, ¿no? Entonces, se me fue el nombre de este especialista. Bueno, eh, ¿qué? No. Bueno, el que estudió los salmos mayormente, ¿no? Se me fue el nombre de él, ahorita de pronto me vendrá, que él fue el primero que comenzó haciendo como un estudio de los salmos y a catalogarlos en los diferentes géneros literarios. Luego vinieron otros. Entonces, sí, eso es lo que hace que los salmos sean catalogados así, súplica individual, salmos de confianza, salmos reales, litúrgicos, penitenciales, sapienciales, ¿no? Entonces, el grande, el lírica poesía, pero por las características particulares pueden ser también ubicados dentro de un género literario específico, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los géneros de los salmos, por ejemplo, estamos hablando de los salmos, ¿sí? Pero también hay otro tipo de géneros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay, por ejemplo, las sagas, ¿no? Está la metáfora también. Fíjense que vimos que dentro de las características de la literatura sapiencial, cuando comenzamos el curso, dijimos hay símiles, hay comparaciones, hay metáforas, hay alegorías. Todo eso también es en sí mismo también son géneros. Entonces, fíjense que la literatura sapiencial, que el género grande sapiencial porque lleva la reflexión, pero en su interior se utilizan otros géneros para la argumentación y llevar a la reflexión. Y entonces están todos estos que acabé de mencionar. Entonces, hay muchos géneros literarios por las características literarias que hay. En el Antiguo Testamento también tenemos género apocalíptico, y el género apocalíptico lo tiene Daniel. Está el género profético, pero dentro del género profético los profetas utilizaron distintos, por ejemplo, los hay de vosotros, esos hay también son un género literario específico porque tienen ciertos rasgos, ¿no? Ahí los profetas utilizaron, por ejemplo, otros géneros como las acciones parabólicas. Y las acciones parabólicas es tomar un cinto y ceñirse, por ejemplo, que Jeremías hizo muchas veces eso, Isaías, acciones parabólicas, ¿no? La parábola también está en el Antiguo Testamento, la más conocida es la de Natán. Entonces, hay muchos géneros en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que, como decíamos, el género literario encierra la teología, es decir, la respuesta a la situación que se esté viviendo, ¿no? Que esté viviendo el pueblo, que esté viviendo un personaje en particular. Ahí está el mensaje de Dios en el género literario, ¿no? El mensaje de Dios. Entonces, por eso es tan importante conocer los géneros, pero a la vez el género tiene que conocerse también la situación. Entonces, cuando uno va a estudiar un salmo de estos, por ejemplo, digamos el Salmo 51, por decir algo que es el más conocido, que es un salmo de penitencia individual, ¿no? El Salmo 51 que está aquí. Cuando uno va a estudiar el Salmo 51, digamos que lo que nos favorece es que tiene una indicación histórica, aunque algunos exegetas dicen que no, pero generalmente la indicación histórica que tiene el Salmo nos dice que cuando David pecó, tomando la mujer de Urías Eteo, entonces él hizo este salmo individual penitencial. Es un salmo penitencial, ¿no? Porque él, ya te doy la palabra, aquí está, el salmo penitencial, porque lo que más sobreabunda en el salmo es, es la descripción de su pecado. He pecado contra ti, he pecado. Es un salmo muy de penitencia y de pedir perdón a Dios. Entonces, esas características hacen que este salmo sea penitencial, pero esa indicación histórica nos ayuda mucho, porque para la interpretación de ese salmo, ahora ya sabemos cuál es el género, es un género penitencial, pero también cuando sabemos cuál es la situación histórica, esas dos cosas son supremamente importantes para poder hacer la interpretación de un pasaje. Entonces, el conocer la historia e irnos al Antiguo Testamento, porque la indicación histórica nos muestra, entonces vamos a conocer qué fue lo que pasó con David,
qué fue lo que hizo con la mujer de Urías Eteo, qué fue todo lo que sucedió, todos los acontecimientos, y entonces conocerlo, ese contexto en el que surgió este salmo, y luego saber que el género literario penitencial, ahí está la teología, ¿no? Ahí está todo lo que David va a describir ahí en ese salmo. Entonces, esas dos cosas son importantes. Como decía hace 8 días, los salmos, muchos salmos no se pueden ubicar históricamente, porque pues es muy complicado, pero hay salmos que sí. Y cuando podemos ubicarlos históricamente, se amplía la visión, se amplía mucho para la interpretación, ¿no? Cuando no, pues tenemos que atenernos al contenido del salmo para tratar de dilucidar qué es lo que le pasa al orante, cuál es la situación del orante para poder entender sea la acción de gracias, sea la súplica, sea la temática del salmo. Entonces esas dos cosas van unidas, ¿sí? Esas dos cosas van unidas. El contexto vital o el contexto y el género literario. Eh, eh, Hellman, ¿alguien tenía la mano levantada? Sí. Erlang estaba con la mano levantada. Erlang Guiteras. Erlan, sí. Que se me fue aquí la... Parece que se salió del Zoom. Ah, se le cayó a lo mejor la señal. Sí, es muy posible. Es muy posible, bueno. Entonces esperemos que vuelvan a entrar para, bueno, para que pueda intervenir. Bueno, muy bien. Entonces, hermano Pedro, ¿bien lo de los géneros literarios? Sí, listo. No, con muchísimo gusto. Ahora, con la segunda pregunta con respecto a Core, sí, es cierto lo que el hermano Pedro, sobre lo que llama la atención, porque claro, los de Coré cayeron en el desierto después de que salieron, pero también nosotros miramos que, que dentro de las indicaciones de los títulos que nosotros veíamos hace 8 días, hay unos, pero no son los mismos, mi hermano Pedro, porque hay unos que cantan a Dios, ¿no? Y que también se habla de los hijos de Coré y que podrían ser los autores de estos salmos, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos esos nombrecitos que aparecen allí, que los nombres propios, entonces ahí tenemos, bueno, algunos son de David, a ver, otros 45. son de Asaf, otros son de los hijos de Coré, otros dijimos que 2 veces está Salomón. Salomón, pues está el Salmo 72 y el 127 están adjudicados a él. Hay uno de Emán, otro de Etán. El Salmo 90, pues tiene la indicación de Moisés, pero sí, serían de todos estos que aparecen aquí, aparentemente serían los autores. Digo yo aparentemente, porque es que la preposición, como decíamos, la preposición de puede significar varias cosas. Puede significar o que son de ellos, o que son en honor a ellos o para ellos, porque la preposición se puede traducir como a, para o de. Entonces, por ejemplo, los de David también, o que son de David, o que son en honor a David, o que son para David. Entonces ahí está como la cuestión. Pero estos serían los nombres bajo los cuales, y también hablábamos de una cantidad de salmos que son anónimos porque no tienen ningún título, ¿no? Entonces ahí sería como la cuestión respecto a eso, sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces, mientras que vamos a pasar, no sé si hasta aquí habría alguna otra pregunta o alguna otra indicación, algún comentario, en fin. Entonces, parece que no. Entonces vamos a entrar a los dos últimos textos que no son tan largos y que son también muy bellos. Y en este caso, vamos a hablar de el cantar de los cantares. Empecemos con el cantar. Es un texto que probablemente nosotros sí hemos conocido, ¿no? Pero quizás uno no alude tanto al cantar de los cantares, o casi nunca habla del cantar de los cantares, pero sabemos que está, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del cantar de los cantares? Mire, empecemos por el título, ¿no? El título en hebreo se dice Shir Hashirim, Sher Lishlomo, es decir, que traduce pues como el cantar de los cantares de Salomón, ¿no?
Ahora, este Lishlomo o Sir Hashirim, eh, la Vulgata latina lo traduce como Canticum Canticorum, Canticum Canticorum. Y de ahí es que viene al español el cantar de los cantares. Es importante mencionar que en las bodas generalmente había este tipo de cantos. Cuando se iban a ver desposorios y luego posteriormente las bodas, eh, la chica que iba a ser desposada, el novio iba hasta su casa, digamos, y la llevaba hasta la casa de la chica y luego había como todo un camino y durante todo ese camino había mucho canto y en ese canto estaban las doncellas, o sea, las amigas de la novia que la acompañaban, iban danzando, iban cantando y llevaban a la novia por todo el recorrido hasta la casa del novio. Y en ese recorrido iban cantando y a veces el novio le decía a la novia cosas muy bellas y la novia también le decía al novio. Entonces, en las bodas, generalmente en las bodas, se utilizaban este tipo de cantares. Ahora, ¿por qué llama el cantar de los cantares? Es un superlativo, porque en hebreo, en el idioma hebreo, no existe los superlativos como entre nosotros, que decimos el más bello, el más hermoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de decir en hebreo que es el mejor de todos es esta forma, el cantar de los otros cantares, o sea, el cantar por excelencia, digamos. También se habla de el santo de los santos, por ejemplo, es el más santo de todos, esa es como la idea. Entonces, este manera de hablar, el cantar de los cantares, está haciendo referencia al cantar por excelencia, al mejor de los cantares, ¿sí? Eh, que viene, aquí está el latinismo, canticum canticorum, que luego pasa a nuestro español el cantar de los cantares, ¿sí? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Aquí el autor, pues, dice el título, aunque el título dice que es de Salomón, que se refiere a Salomón, decía lo mismo, es como lo mismo que acabo de explicar de los salmos, por la preposición, ¿no? Entonces puede ser o referente a Salomón o en honor a Salomón o si fue que al estilo de Salomón, también podría ser, ¿no? Al estilo de Salomón. O por Salomón. O sea, son como diferentes interpretaciones de la preposición que no podríamos especificar. O sea, es difícil saber lo que se quiso decir con esa preposición porque puede ser todas. Puede ser por Salomón, repito, de Salomón, puede ser al estilo de Salomón, puede ser referente a Salomón, puede ser en honor a Salomón. Entonces, no podremos estar como seguros si realmente fue de Salomón o no. Pero, pero, pero lo que sí es que, porque se habla de un rey, ¿no? Entonces, precisamente por eso. Ahora, quizás la fecha nos ayude un poquito, porque es posible que haya sido la época posexílica. Es posible, porque hay algunos, por ejemplo, la mención de, bueno, es que es muy difícil porque hay unos términos persas, hay unos términos griegos, hay unos términos en arameo, en el cantar, que es lo que algunos autores dicen, bueno, por estos términos en arameo, por estos términos en hebreo, en persa, ¿no? Arameos, algunos elementos persas, algunos elementos griegos, eso fue muy tardío. O sea, y Salomón, ¿dónde está ubicado? Salomón está ubicado en el siglo X antes de Cristo porque su reinado fue como en el 900 y algo, en el 931 viene su hijo y se rompe el reino, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, en el 931 se rompe, Salomón entonces estaría ubicado en el siglo X, pero entonces en ese momento, en el siglo X, no podemos pensar que hayan términos griegos o que hayan términos arameos, porque cuando ellos fueron permeados por lo arameo, cuando ellos estuvieron en el exilio en Babilonia y también bajo el imperio persa y luego más después del imperio persa vino el imperio griego. Entonces eso es lo que como que confunde y entonces diríamos, bueno, entonces puede ser que el cantar sea de época posexílica, pero resulta que también se menciona la capital del reino del norte en el capítulo 6, versículo 4, que en ese momento pues era como Tirsá,
¿no? Porque después fue Samaria, ¿no? Políticamente hablando, pero Tirzá fue la capital y también es mencionado ahí en el capítulo 6:4. Entonces, de esa manera se dice, entonces el cantar, si está mencionándose Tirzá, el cantar podría ser preexílico, o sea, antes. Pero bueno, ¿qué podríamos decir y cómo zanjar la cuestión? O sea, o fue antes del exilio o fue después del exilio por los términos arameos, por algunos términos de Persia, sobre todo cuando habla de los perfumes, ¿no? O por los términos griegos. ¿Cómo saber entonces dónde lo ubicamos? Pues lo que podríamos decir entonces es que hay algunos autores que dicen que este Cantar de los Cantares está formado o es una compilación de varios poemas, aunque cuando se mira hay como una línea que une, que hay como una unidad en todo el cantar. Sin embargo, hay algunos autores que plantean que es una compilación de poemas de amor. Entonces, así las cosas, tendríamos que pensar que probablemente hay una larga historia en la transmisión de algunos de esos poemas que son antiguos y por eso hay unos poemas de la época preexílica y podríamos pensar entonces que hubo un redactor o un compilador, llamémoslo así, un compilador que tomó los poemas y que los llevó a su forma final, dijéramos, en época posexílica. Los recopiló mejor, ¿no? Y hubo como una labor de composición de todos estos poemas hasta que se hizo uno, que es el Cantar de los Cantares. Por eso, esa sería la forma de explicar por qué hay términos antiguos, pero términos mucho más tardíos. Y esa sería como una posible explicación. Por eso, en ese orden de ideas, decimos entonces el cantar de los cantares no pudo haber sido de Salomón, ¿sí? Por todo esto que acabamos de explicar. Antes que se te caiga la señal, Erlán, tú tenías la mano levantada. Adelante. Ahora sí. Profesora, muy buen día. Le agradezco por participarme la palabra. Quería salir de una duda. Ahorita, es lo siguiente. Escuché la última parte que usted explicó de que el cantar de los cantares, no sé si es alguna teoría o algún comentario contrario a que el cantar de los cantares pertenezca a Salomón. Sin embargo, todos en el ámbito evangélico cristiano lo tenemos por conocido de que es Salomón el autor. Entonces, pero mi pregunta concretamente no es esa de la autoría del libro de Cantar de los Cantares, sino más bien ampliarlo un poquito a Cantar de los Cantares y el amor de Sulamita. Cantar de los Cantares, no, y el otro asunto es el de Eclesiastés. ¿Qué corrientes actuales, modernas, inclusive están enseñando de que no se debe enseñar de esos libros? Pues son, pasándome un poquito a Eclesiastés, por ejemplo, es un libro de enigmas no resueltos. Y el de Cantar de los Cantares, un libro sumamente erótico y que ellos comentan y dicen que no deberían estar en la Biblia. Yo tengo una base, un concepto muy claro de que sí, están en la Biblia por las enseñanzas que encierra y todo aquello, ¿no? Entonces, a este nivel de educación superior, digamos que usted nos está dando este diplomado, ¿qué opinión usted me puede dar? Usar esos libros, yo inclusive en ISUM, y usted sabe qué nivel es ISUM, Instituto de Superación Ministerial, tuve una pregunta y una participación en ese sentido y el docente mismo me enseñó y ahí decía en ISUM de que no se debería enseñar de esos libros y que es más que no se deberían estar en el canon cristiano esos libros. ¿Qué usted me puede contestar, profesora? Gracias, Erlán, por la pregunta. Muy, muy, muy importante la pregunta. Pues mira, si, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que si nosotros consideramos que la palabra de Dios ha sido revelada e inspirada y son los libros que tenemos, eso quiere decir que todos los libros que tenemos allí son inspirados por Dios y aparte de eso, tienen un mensaje de Dios. Ahora,
Cuando nosotros vimos el libro del Eclesiastés, en un primer momento decíamos, carambas, el libro del Eclesiastés se ve muy negativo, ¿no? Porque el libro del Eclesiastés sí es como de alguien que está ahí y que todo el tiempo es tan negativo y que lo mismo le pasa a todo el mundo debajo del cielo. Y entonces, ¿para qué vivir el temor de Dios? O sea, porque el justo finalmente a veces ni siquiera alcanza a cumplir todo su proyecto de vida porque la muerte le llega antes. O sea, pareciera un libro demasiado negativo, ¿no? Pero lo que pasa es, Erlan, que cuando uno estudia el libro, como pues nosotros miramos las generalidades, pero más que negativo nos dimos cuenta que el libro, por eso es importante ubicar el libro históricamente hablando, digamos, porque decíamos que la ciencia bíblica, o sea, la ciencia bíblica, que es lo que tú acabaste de decir, los diplomados que da sociedades bíblicas, estos diplomados tienen un nivel superior. ¿Por qué? Porque los cursos que se imparten son desde la ciencia bíblica y la ciencia bíblica se encarga de utilizar métodos exegéticos para la interpretación de los textos. Entonces, nosotros hablamos desde la ciencia bíblica y ubicamos el libro del Eclesiastés después del exilio, por la temática. Entonces dijimos, la temática es una crítica a la teología de la retribución, igual que Job. Entonces, si es una crítica a la teología de la retribución, no estaríamos pensando que el libro del Eclesiastés es negativo, sino que está haciendo una reflexión muy realista, así como Job, muy realista de todo lo que pasa y que él ve. Él dice, bueno, hay una teología de la retribución de que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal, pero yo miro de manera muy realista y cruda, si se quiere, que en la realidad no es tan así, porque me doy cuenta que el justo, tanto al justo como al impío le pasa lo mismo porque el sol brilla para ambos, pero no, la teología Ujú. tradicional, la teología tradicional judía de la retribución, diría, el sol no debería brillar para los malos, porque ellos son malos, son injustos, por lo tanto debiera caerles es el juicio de Dios. Pero resulta que yo como que veo, dice el autor, el maestro, ¿no? De Eclesiastés, dice, yo como que veo que, o sea, no entiendo, no comprendo cómo es que Dios actúa, porque yo como que veo que para los dos es igual. Y a veces el injusto puede vivir una vida larga, Amén. mientras que a veces el justo no, el justo ni siquiera logra sus propósitos porque a veces la muerte le llega antes. Entonces lo que el libro del Eclesiastés está haciendo es una crítica a la teología de la retribución y finalmente el libro del Eclesiastés, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que también, ¿por qué no unirlo al mensaje de Job? Es que, que el fin del discurso, ¿cuál es? Dice, porque él reflexiona sobre todo eso y dice, no importa, no importa lo que pase debajo del sol y lo que vea, pero lo que sí importa, dice el libro, que así es como termina, que salva el libro, como decía alguien, no me acuerdo quién dijo, si no hubiera sido por eso, uno dice qué libro tan negativo, pero es una reflexión, por eso es didáctico, porque entra a que se reflexione, porque cualquiera podría decir, miren la enseñanza tan bella del Eclesiastés, cualquiera podría decir, ah, no, pues como todo es igual, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir los mandamientos del Señor? Porque de todas maneras a uno y al otro le pasa lo mismo, pues ¿para qué? No, el libro quiere que se haga esa reflexión y que al final del libro él termina diciendo, el fin del discurso es este, teme al Señor y guarda sus mandamientos. O sea, Porque eso es el todo del hombre, ¿verdad? exactamente. Entonces, Y ahí miren yo cómo me voy, termina. ahí yo me voy a la conclusión del libro más que al enredo de los enigmas no resueltos. Quién sabe si el hombre sube al cielo, si baja al abismo y todas esas Ah, cosas no, sí, no respondidas que parecieran ser negativas, pero lo concretiza el autor diciendo el fin del discurso es este, teme a Dios. Entonces es un libro teológico, no solamente que claro, merece estar claro. canonizado, sino que es teológico y es didáctico. Ya, profe. Exactamente, Erlan, es didáctico, porque lo que está pretendiendo, por eso es sapiencial, porque es didáctico y esa manera de hablar, digamos, como en enigmas, porque al libro no le interesa finalmente contarnos si sí va a dónde va a ir el hombre o no, porque a lo que le interesa al autor del libro es mostrar una reflexión frente a la vida, cómo debe ser, entonces elige cómo vas a vivir.
Elige, porque aparentemente tú dices, no, pues lo mismo para uno, para el otro, pues yo hago lo que quiera. Entonces, no, el autor, por ser didáctico, está invitando a reflexionar, está invitando a optar cómo vas a llevar tu vida, porque el todo del hombre, ¿qué es vivir la vida y gozarla porque sí o porque no. No, es sí gozarla, pero porque también el libro al final dice, goza la vida, pero sé consciente que tú tienes que darle cuenta a Dios de todo. Así que el todo del hombre y del todo del hombre que es guardar los mandamientos del Señor, porque ese es el todo de la vida. Sea que pase por momentos difíciles o no, que la muerte le llegue antes, ¿qué es lo primordial? Lo primordial es vivir según la voluntad de Dios, porque ese es el todo, eso es lo que hace que el ser humano, a pesar de las vicisitudes, pongámoslo así, pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, claro, el libro es inspirado por Dios. Lo que pasa es que pues aquí solo dimos las generalidades para la interpretación, pero estudiar el libro es inspirado por Dios. O sea, hay un mensaje de Dios que está invitando a optar. ¿Por qué optas tú? ¿Que porque a todo el mundo le pasa igual, entonces hago lo que quiero? No, el libro te está invitando a reflexionar. Reflexiona. Cuál es la vida que vas a llevar? ¿Cuál es la vida que vas a llevar? ¿No? Entonces, claro, el libro es. Ahora vamos a hablar ahorita justamente del Cantar de los Cantares. Vamos a hablar de ese libro, porque sí es un libro muy erótico, ¿cierto? Pero vamos a hablar por qué ese libro entró en el canon. Entonces, no sé si bueno, yo lo digo con respeto, ¿no? Porque no sé en qué contexto estarían hablando del Eclesiastés, que no se debería enseñar. No sé en qué contexto, no tengo pues todo el contexto, pero sí podríamos decir que el libro del Eclesiastés, Erlán, es un libro inspirado por Dios y hay que estudiarlo desde la ciencia bíblica. No sé cómo lo abordarían y con respeto lo digo porque hay que ubicarlo. Por eso estábamos diciendo, es importante conocer el contexto del libro, porque al conocer el contexto del libro y el género literario, podemos entender la interpretación del libro. Si no tenemos las Profe, dos cosas, uno lo lee y lo primero que hace, ¿qué es? O sea, no tiene en cuenta el estudio, ¿cierto? Este que acabo de decir, sino que uno lo lee y de una vez lo actualiza. Uy, no, terrible. No, hay que conocer el contexto. La ciencia bíblica nos invita a conocer el contexto y a ubicar el contexto sociocultural, histórico, político, para poder entender el mensaje del libro. Y para poder entender el mensaje del libro hay que conocer el género, porque en el género está el mensaje de Dios. En el género está el mensaje in- de Dios. gracias, profe. Indudable, el conflicto no es en mí. Yo respeto, creo, acepto, enseño, Sí. predico de esos libros, sino que a Ujú. otro nivel, como le decía, fue que son otras corrientes modernistas de un evangelio Sí. modernista que están este, haciendo esas discrepancias. Entonces el debate, bueno, con el Ujú. respaldo, las palabras de usted, a mí me respalda la teología que yo creo y que yo practico, ¿no? Entonces me quedo Sí. nomás conforme de que, y que son libros inspirados por Dios y que por eso están en Sí. la Biblia y por la enseñanza. Inclusive en el libro que ya me adelanto para concluir mi participación, en el libro de Cantares, por ejemplo, vamos a ver inclusive hasta poses íntimas de la pareja en el lecho y besos tan apasionados y todo aquello, pero sin embargo, también tiene su trasfondo y el por qué Ujú. están en la palabra de Dios. Gracias, Sí, profe. Hernán. Yo estoy No, con mucho satisfecho gusto. con todo. Bendiciones. Amén. No, con mucho gusto, Permiso. Hernán, eso está bien. Pero sí quiero decir algo para continuar, porque lamentablemente el tiempo está corriendo, pero bueno, quiero decir algo, y es que sí, mira, en la academia tenemos diferentes posiciones, ¿no? En la academia sí ustedes van a encontrar diferentes posiciones de los estudiosos, porque sí se encuentran este tipo de posiciones, ¿no? De posiciones en que no sé, por eso digo, no conozco pues los argumentos del profesor, pero sí, en la academia siempre vamos a encontrar o unas posiciones muy liberales o unas posiciones demasiado conservadoras, pero lo mejor es mantener el equilibrio, por eso la ciencia bíblica. La ciencia bíblica y los métodos exegéticos bien utilizados también, ¿no? Porque a veces el método se vuelve el fin y no el medio. El método exegético debe ser el medio para llegar al mensaje de Dios. El método exegético debe ser el medio para llegar al mensaje de Dios. El método exegético no puede ser el fin, porque si el método exegético es el fin, podemos hacer
muchas aseveraciones como que eso no pasó, eso no existió, que como es género literario, entonces eso no pasó, no existió. No, el género literario no significa que no haya pasado, significa que es el mensaje o el ropaje, si se quiere, que el autor bíblico escogió para dar el mensaje en una situación particular a sus primeros destinatarios y luego sí a nosotros hoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, hay otra pregunta, Oscar, creo que, ¿o quién fue? Si hay alguien que levantó la mano. Oscar, me Sí, parece. profesora, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, Eh, adelante. Profesora, pues una pregunta respecto a lo que estamos hablando Ujú, y yo ya obtuve la respuesta cuando usted nombra sobre cómo llegar al texto bíblico en ese exégesis y de pronto por lo mismo que estamos hablando hoy concluyo que es que la palabra de Dios se debe buscar más que ciertas cosas, es ver el libro en qué me está enfocando frente a esa voluntad de Dios en la vida, ¿cierto? Además de muchos otros temas. Por ejemplo, no sé, en Cantar de los Cantares yo siempre he visto un libro muy rico, muy enriquecedor en la vida sexual de pareja dentro del matrimonio, lo cual va en línea con lo que dice el Señor al comienzo, crecer y multiplicados y fructificar. Yo lo que veo es que de pronto dentro de ciertas posiciones religiosas y con todo respeto, ¿no? De pronto ujú, dentro del catolicismo se ha visto la sexualidad de una manera hasta un poquito hipócrita en cuanto a que es mala. De pronto no sé si por resaltar algunos valores, no sé, pero entonces aquí lo que el libro veo, no sé si es así, es al contrario, que la sexualidad es algo tan hermoso que es lo que más se ha acabado hoy día e irrespetado y que debe ser enriquecida dentro de esa relación matrimonial que es lo que de pronto al final lleva todo el libro. No sé si es así. Y de pronto es eso, que la teología, en vez de más que cuestionar algunos asuntos de cultura del pueblo, esto es cuál es la expresión de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida, independiente a que tengamos o no tengamos. Y de pronto hago un comentario de Eclesiastés, profesora, que también saco una conclusión, y es que Eclesiastés nos lleva a meditar algo que está sucediendo hoy, que algunas corrientes enseñan que llegar a Dios es parar de sufrir, y se nos olvida que Jesús fue varón experimentado en dolores, y que la ujú. palabra de Dios lo que nos está enseñando es que a través de las diferentes pruebas nos gocemos, como dice Santiago, y disfrutemos de esa relación con Dios, porque aunque en la tierra aparentemente muchas veces no se alcance a ver diferencia entre el justo y el injusto, sabemos que en esa eternidad sí va a haber una gran diferencia. No sé, yo podría concluir como a grandes rasgos de tanto Eclesiastés como de Cantar de los Cantares lo que estoy hablando. No sé si de pronto estoy acertado frente a Sí. lo que estamos hablando. Sí, Oscar, gracias. Gracias por la participación. Yo creo que de esto que estamos hablando, pues vamos a transmitirle, pues se me ocurre ahorita, pues como no es el espacio, estamos dando algunas pautas de interpretación, que es lo que hace la ciencia bíblica. Pero es cierto que a veces, como decía, el método de la ciencia bíblica a veces se utiliza como el fin. Y cuando se utiliza como el fin, entonces se terminan haciendo este tipo de aseveraciones de que esto no fue, esto no existió, esto no debería estar, etcétera, etcétera. Pero cuando el método exegético se utiliza como medio para llegar al mensaje de Dios en el libro, ¿no? Entonces nos enriquece muchísimo y miramos cómo el texto también nos habla hoy. Entonces, con base en esto que acabamos de hablar, le vamos a transmitir una inquietud a Leticia, y es que, bueno, no sé si lo habrán hecho, Leticia, no sé, pero le transmitimos una inquietud, y es que necesita, la gente pues necesita, independientemente de los profesores que escojan, en fin, ¿no? Yo creo que un diplomado en pautas de interpretación bíblica, que sería muy para conocer métodos, cómo utilizar los métodos exegéticos para poder llegar al mensaje de un texto, porque eso nos enriquecería muchísimo. Ahí dejamos la inquietud planteada en la mesa. Muy bien, porque ese sería un diplomado que hoy en día, como dice Oscar y como dice Hernán, hoy en día se necesita unas pautas para interpretar la Biblia. Nosotros hemos dado aquí algunas pautas para interpretar la literatura poética y la literatura sapiencial, que es conocer el contexto, conocer el género literario,
dentro del género literario, cómo esta literatura habla con paralelismos, con metáforas, etcétera, son algunas pautas de interpretación, ¿no? Entonces, porque hoy en día sí se necesita mucho, porque a veces se toma el texto, se abre, se lee y de una vez se hace la actualización, pero no hay un estudio profundo que se diga, bueno, venga, miremos el contexto, en qué fecha más o menos porque es necesaria la fecha, porque nos ubica qué estaba viviendo el pueblo, depende del libro que estemos analizando, qué estaba viviendo el pueblo para poder entender el mensaje del libro, y hay otras cositas ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, muy bien. Excelente idea, dice Jael. Pues ahí le dejamos la inquietud a Leticia, a las sociedades bíblicas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. El lugar, pues pueden ser varios lugares. La edición probablemente puede haber sido en Jerusalén, ¿no? Probablemente pudo haber sido en Jerusalén por la descripción, ¿no? Por los datos topográficos, la mención de ciertas especies de plantas, de animales, que más como que nos indican que fuera un territorio palestino, ¿no? Entonces hay alusión a Damasco, a Sharon, al Carmelo, al Líbano, ¿no? Al Monte Hermón, y pareciera que por lo topográfico probablemente fueran en Jerusalén. ¿Quiénes son los personajes? Para que pasemos. Los personajes son dos actores principales y los dos actores principales pues son una pareja, ¿no? Ahí está la Sulamita que aparece allí. Entonces vamos a ver estos personajes a través, bueno, miremos los personajes primero. Aquí hay un joven, la Sulamita, un joven campesino, puede ser, por eso los ponemos entre interrogantes, porque pareciera un joven campesino en el capítulo 1 del 7 al 8, pero a veces en los versículos 4 14 o en el capítulo 7 6 parece que hablara de un rey. Entonces, bueno, ahí está como un interrogante, pero sí es el amor de una pareja, ¿no? Con la Sulamita y probablemente un rey. Entonces, esto se va a dar a través de diálogos, ¿no? Estos son los personajes principales, se va a dar a través de diálogos, a veces monólogos, a veces, bueno, se descubre la presencia a partir de de esta pareja, pero en algún momento también aparece un coro, ¿no? Probablemente puede ser las chicas de Jerusalén o las chicas de Sión, las amigas de la Sulamita, probablemente, que aparecen ahí. Entonces ahí, por ejemplo, en el 5:9, en el 6 del 1 al 10, en el 7:1, aparece un coro también dentro de los personajes que tenemos acá. También tenemos, bueno, ya habíamos mencionado la Sulamita, ¿no? Pero bueno, también pasemos un poco al léxico, los términos que se utilizan. Los términos que se utilizan allí, por ejemplo, hay 49 términos propios, pero también tenemos préstamos extranjeros, como por ejemplo del persa está el jardín, paraíso, del sánscrito está el cinamomo, el nardo, la púrpura, ¿no? Hay términos relativos al amor, muchísimos términos relativos al amor, ¿no? Hay muchísimos términos relativos también al cuerpo físico, hay mucho vocabulario también, mucha terminología que acompaña pues al deseo y a la alegría, ¿no? Al querer, al robar el corazón, por ejemplo, al placer, ¿no? Y aparte de eso, pues también tenemos otros términos que es el mundo de los sentidos, ¿no? El mundo de los sentidos, es decir, todo lo que ve en los sentidos a través de la flora, de la fauna. Ahí se habla de las colinas, de las montañas, de los cedros, de las flores, de los frutos, de la vid. Bueno, hay muchísimo vocabulario alrededor de todo como un mundo, ¿por qué no decirlo? Como un mundo o como un ambiente mejor, como un ambiente perfecto para el amor, ¿no? Entonces parece que la mirra, el incienso, bueno, hay mucho vocabulario, dijéramos, mucho simbolismo, mucho vocabulario que está muy cargado de simbolismo, ¿no? Entonces por eso hablamos de la dulzura de los frutos, del jardín, se habla de la posesión del amado, en fin, ¿no? Entonces, bueno, este es como parte del léxico. También habla de los espacios abiertos, porque habla como del campo, digamos, y en el campo pues aparece lo que acabamos de decir, las flores, la vid, los frutos,
habla de las mandrágoras, de las granadas, de los higos, de las manzanas. Es como también inclusive de animales, porque aparecen los rebaños, los ciervos, las gacelas, los leones, las panteras. O sea, hay como todo, como que está recreando todo un ambiente perfecto para el amor, digamos, ¿no? Ah, bueno, pero antes de pasar al libro de las lamentaciones, ¿qué podemos decir entonces con todo esto? Y que un poco a lo que Oscar estaba diciendo. Bueno, la interpretación de este libro, con todo esto que acabamos de decir que tiene, ha sido diferente a lo largo de digamos, a lo largo de la iglesia, ¿no? De la iglesia en general, porque ha habido una interpretación del libro que también, no solamente de la iglesia, sino del judaísmo. El judaísmo en un primer momento, este libro sí fue discutido para entrar al canon. Porque es que, pero ¿por qué fue discutido? Sí, el libro tiene un tono erótico muy fuerte, o sea, muy grande, no digámoslo muy fuerte en el sentido peyorativo, sino que sí habla de manera erótica la pareja, ¿no? Entonces, él la describe sus caderas, metafóricamente hablando, describe sus pechos como dos gacelas, sus sienes, ¿no? O sea, es un lenguaje poético muy bello de él hacia ella, pero de ella también hacia él. Entonces, ¿por qué fue discutido? No tanto por el lenguaje erótico en el judaísmo, sino porque este libro se podría utilizar en bodas de manera secular y para el judaísmo eso no es posible que se dé. O sea, para el judaísmo no es posible que en una boda cualquiera secular se utilice para que el novio le cante a la novia. Entonces, por el uso secular, digamos que fue como discutido en esa tradición judía que se pudiera, digamos que pudiera considerarse como inspirado. Sin embargo, en el judaísmo tardío, es decir, en el primer siglo, al finalizar, después de Cristo, a finales del primer siglo después de Cristo, en lo que se conoció como el concilio de Yavnia o Javnia, se empezaron a discutir qué libros iban a quedar como inspirados. Y este fue un libro discutido precisamente por eso. Pero el judaísmo de esta época dijo, este libro que tiene una manera bonita de hablar de las relaciones de pareja, hubo una interpretación alegórica. Es decir, este judaísmo empezó a ver en el libro las relaciones entre Yahvé e Israel, o entre Dios, Jehová e Israel, ¿sí? Y particularmente, pues desde el Éxodo, ¿no? Hasta la llegada del Mesías. Entonces, cómo el cantar representaba esas relaciones de Dios con su pueblo. ¿Qué pasó en el cristianismo? El cristianismo también lo vio y vio no solamente las relaciones de Dios con su pueblo, sino que ahora vio las relaciones de Cristo con la iglesia. ¿Y a partir de quiénes? Tenemos que mencionar aquí algunos padres de la iglesia. Estas relaciones de Cristo con la iglesia, por ejemplo, San Hipólito, San Gregorio de Niza, y hubo otras interpretaciones posteriores, por ejemplo, Orígenes o Ambrosio, San Ambrosio, empezó a ver también a María en la representación de la Sulamita, ¿no? Entonces hubo varias interpretaciones, inclusive otra interpretación alegórica identifica a esta Sulamita, la amada, con la sabiduría, como dijimos en Proverbios 8, con la señora sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, no, pero no podemos, dijéramos, por ejemplo, en cuestión de la sabiduría, no es posible como determinar realmente que esa interpretación sea justificable, ¿no? Pero digamos, en el judaísmo entonces la relación de Dios con su pueblo, metafóricamente hablando, o sea, alegóricamente, esa fue una interpretación que se dio entre ellos. Por otro lado, en el cristianismo siempre se pensó en la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Pero también se podría pensar, como decía Oscar, de una interpretación natural o lírica, si se quiere, porque se concebiría también al cantar como la representación, digamos, de una serie de escenas idílicas, de una serie de colección de poemas amorosos que están vinculados, como decía Oscar, sería preferiblemente verlos dentro del matrimonio, dijéramos, ¿no? Por ejemplo, hay un rabino, Rabí Akiva, está en el siglo primero después de Cristo, y la interpretaba desde esta perspectiva más literaria, ¿no? De la belleza literaria que tiene el poema. Y detrás de esa belleza literaria que tiene el poema, del amor entre la pareja. Porque sí se ve, se podría, por ejemplo, como dice Oscar, dar una interpretación
por ejemplo, para parejas. Ahora, recordemos que aquí hay un lenguaje metafórico, supremamente metafórico. En ese sentido, ese amor se teologiza. O sea, hay una teología del amor, pongámoslo así. Hay una teología de la relación de pareja. Hay una porque es bendecida por Dios, porque el amor, las caricias, los besos son bendecidas por Dios. Lo que pasa es que, como decía Oscar, también no solamente el cristianismo católico, el cristianismo protestante y evangélico también. O sea, el cristianismo en general a veces ha tenido como un, ¿cómo se diría? Como un, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. O sea, ver como la relación sexual algo malo, algo pervertido si se quiere a veces, como una visión tan negativa de la relación de pareja, porque eso es en el cristianismo en general, ¿no? En algunas líneas. Pero el Cantar de los Cantares, al teologizarlo, podríamos decir que el Cantar de los Cantares es como la visión del amor puro y bello que Dios ha dado a los seres humanos, ¿no? Entonces y recordemos que hay mucho lenguaje metafórico, como un tabú, exacto, Yael, gracias. Se ha visto como un tabú, ¿no? Entonces, pero la relación de pareja, como decía Oscar, es una relación bellísima porque Dios ha dado esa posibilidad al ser humano para relacionarse. Entonces, se podría tener interpretación alegórica como la tuvo el judaísmo, como la tiene el judaísmo de las relaciones de Dios con su pueblo, o como la tuvo el cristianismo desde los primeros siglos, las relaciones de Cristo con su iglesia, pero también se podría dar una interpretación natural o lírica, ¿no? Viendo la relación de la pareja de manera muy bella, como lo que Dios ha dado a los seres humanos en pareja para que puedan gozar su amor de manera pura y bella, ¿no? Entonces ahí está lo teológico del cantar. Lo teológico del cantar iría por ese lado. Entonces, Oscar dice, podríamos decir que como Oseas, esta alegoría de la esposa infiel, Israel y el cantar es las nupcias, el primer amor del pueblo con el Creador. Sí, esa fue la interpretación alegórica de los judíos. Y nosotros como cristianos también podríamos decir, ¿no? Fue como todo ese amor se puede metaforizar, alegorizar, ese amor tan bello que los profetas también hablaron en esos términos de Dios con su pueblo, ¿no? Pero también la otra que hizo el cristianismo fue la alegoría de la relación de Cristo con su iglesia. Pero también podríamos, como decía Oscar, hablar de este cantar tan bello. ¿Y cuál es la teología? La teología del amor. La teología del amor es decir, que el amor de pareja, con todo este lenguaje metafórico y poético tan bello, está haciendo referencia a ese don de Dios del amor entre una pareja. Y eso es lo teológico del libro. Entonces, estas son las tres líneas de interpretación. Habría otras líneas que se han dado a lo largo de la historia, pero estas serían las tres líneas de interpretación para el Cantar de los Cantares. Por eso, los judíos a finales del primer siglo lo canonizaron y dijeron, listo, este libro es inspirado por Dios. Entonces, fíjense que sea cualquiera de estas tres interpretaciones, sea la relación de Cristo con su iglesia, o sea la relación de Dios con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, o sea la relación de pareja como el don de Dios, este amor de don de Dios dado a la pareja, ¿no? Las tres se podrían dar. Y es un libro inspirado y las tres tienen un mensaje para la iglesia hoy, ¿no? Lo que pasa es que depende cómo se vea. Si se ve con ese tabú, pues el libro se cierra y dice, no, eso ni tocarlo, si se tiene el tabú del amor de pareja. Pero si se sabe que es un libro que está hablando del amor que Dios ha dado para la pareja, hay un lenguaje, un lenguaje de Dios ahí. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios o cuál es el mensaje de Dios si hacemos la interpretación natural del amor de la pareja? Pues el mensaje de Dios es que ese amor ha sido dado por Dios para que la pareja se ame y para que la pareja disfrute del amor entre uno y otro, de manera bella, de manera pura, de manera, no sé cómo decirlo, hermosa, digamos, no sé, no encuentro como las palabras. Pero en ese sentido, Erlan, el libro es inspirado por Dios, es inspirado por Dios, que era lo que tú preguntabas. Y es que también depende de los ojos limpios con los que nos acerquemos al libro. O sea, si nos acercamos con el tabú, pues obviamente no quiero ni mirar. Pero si yo me acerco sabiendo que es un libro inspirado que tiene mucho que decir a una relación de pareja, pues es bellísimo. Esa es la teología del amor del querer de Dios, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, ese es el libro del Cantar de los Cantares y podríamos acercarnos así. Entonces, por otro lado, vamos a mirar el libro de las Lamentaciones, que es bellísimo también. Ay, este libro es precioso. ¿Por qué es precioso el libro? Vamos a mirar el título, empecemos por el título. El título de las Lamentaciones. En los manuscritos hebreos aparece este nombre, ¿no? Kinot. Y da la idea de, antes del lugar y fecha, da la idea del lamento, ¿no? De, como un canto fúnebre, digamos, ¿no? Como un canto fúnebre, como el género, y entonces el género literario, aunque es poesía y lírica, también podemos hablar del género literario del lamento, ¿no? De la lamentación. Porque de todas maneras también hay que pensar en el contenido del libro, es todo un lamento todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el lugar y fecha de composición? Pues miren, este lugar y fecha de composición sí tendríamos que pensarlo en el periodo exílico en Palestina. En Palestina. ¿Por qué? Cuando uno lee el libro de las Lamentaciones, se descubre toda la descripción que se hace de cuando Babilonia entró y se llevó al pueblo al exilio. Y hay como un fuerte lamento por toda la situación que pasó. El autor, pueden ser varios autores. Se ha dicho que el libro de las Lamentaciones pudo haber sido de Jeremías porque Jeremías estuvo en el exilio. Jeremías fue un profeta del exilio, ¿no? Porque él alcanzó a estar como cuando se dio el sitio a Jerusalén por Nabucodonosor, Jeremías alcanzó a estar ahí. Y Jeremías, uno de los mensajes de Jeremías al pueblo, al reino del sur, porque el reino del norte ya hacía mucho tiempo se había ido bajo Asiria, pero al reino del sur le dice Jeremías que no hagan alianza con Egipto, porque no es posible ahora. O sea, tienen que confiar en el Señor. Políticamente hablando, tienen que confiar en el Señor y no hacer alianzas políticas con Egipto, buscando la salvación en Egipto, que había sido un imperio muy importante en el pasado. Pero el pueblo no escuchó. El pueblo hizo alianza con Egipto, vino Nabucodonosor y se los llevó, y Jeremías estuvo en todo el tiempo en el exilio, él alcanzó a estar ahí. Entonces, algunos dicen que probablemente Lamentaciones haya sido de Jeremías, ¿no? Porque Jeremías también describe la situación de ese momento. Sin embargo, se puede pensar también que pudieron haber sido varios autores y autores que estuvieron ahí mayormente en Jerusalén, ¿no? Que estuvieron ahí mirando la situación tan difícil en la que había quedado el pueblo. ¿Quiénes son los personajes? Por un lado es la ciudad. Entonces, por eso pongo acá como esta fotico, porque la fotico nos sugiere toda la situación que sucedió, que no nos alcanzamos a imaginar, fue muy difícil. También aparece el rey, ¿no? Porque, entre otras cosas, el rey así, ya la monarquía se va y el rey ha sido apresado, ¿no? El rey ha sido apresado y ha sido llevado cautivo de la misma manera, ¿no? Eh, Están los príncipes, porque habla de los príncipes, o sea, los príncipes también fueron tomados y fueron llevados al exilio, ¿no? Como que hubo un abandono de parte de Dios, como que Yahvé no está, como que es como se habla de la ciudad como de la ciudad viuda, ¿no? También se habla de los profetas, pero ¿de cuáles profetas? También se dice que hubo profetas que parece que profetizaron falsedad. No estamos hablando de los profetas, por ejemplo, Jeremías, los profetas del exilio, Ezequiel también es un profeta del exilio que también fue al exilio con el pueblo y su ministerio estuvo en el exilio, sino estamos hablando aquí de profetas que le profetizaron al rey y a los príncipes que ellos estaban bien y que el Señor los iba a liberar. Les dieron profecías falsas, pero en esas, y no los interpelaron, porque los reyes de este momento, cuando llegó Nabucodonosor, ellos estaban viviendo lejos de Dios. O sea, por un lado había injusticia social, pero por otro lado, ellos hicieron alianzas y prefirieron confiar. Bueno, políticamente se podía hacer, pero el problema es que Nabucodonosor era fuerte y había que mejor someterse y pagar el impuesto.
Eso por un lado. Y por otro lado, la teología o la lectura teológica que se da es que el pueblo fue infiel al Señor y prefirió buscar o refugiarse en un imperio extranjero que refugiarse en el Señor, ¿no? Y esperar en el Señor, que ese fue el mensaje de los profetas, por ejemplo, de Jeremías, que estuvo ahí, y de Isaías, bueno, de Isaías, parte de Isaías, ¿no? Que estuvo ahí y que les dijo que confiaran en el Señor y esperaran. Pero hubo otros profetas que les profetizaron que no, que eso era mentira, que el Señor los iba a guardar, que el Señor los iba a proteger, que sí, que hicieran las alianzas porque el Señor los iba a librar y dieron profecías falsas y eso fue lo que hizo que ellos buscaran esas alianzas y finalmente Nabucodonosor vino y se los llevó. También aparecen los ancianos allí, que eran como la crema innata de la sociedad, ¿no? Entonces se nota, por ejemplo, Ezequiel, cuando se estudia Ezequiel a la luz de este contexto, Ezequiel sí muestra la corrupción que había en el templo. Ezequiel muestra que en el templo había corrupción entre los sacerdotes, pero también los que tenían la riqueza en su mano. Ezequiel sí hace esa descripción y dice que él es llevado en visión, ¿no? Al templo, porque Ezequiel está en el exilio. Él es llevado en visión al templo y ve detrás de las cortinas como la corrupción que había en el sacerdocio. Entonces, ¿cuál es la lectura que se hace? La lectura que se hace es que todo esto que les pasa es porque ellos fueron infieles al Señor, ¿no? Los reyes fueron infieles al Señor y llevaron al pueblo por un camino que no debía ser. Los príncipes, había profetas falsos, los ancianos que tenían el emporio de la riqueza en sus manos. Ezequiel dice, yo fui y el Señor me mostró eso. Cuando vino Nabucodonosor y se los llevó, el Señor abandonó el templo, porque el templo estaba mal. Y la gloria de Dios abandonó el templo y se fue con los exiliados. Esto me parece una figura preciosa. Estudiar a Ezequiel es una cosa bárbara, porque Ezequiel muestra que es el Dios de los exiliados. Eso es una cosa bellísima. O sea, se va con los exiliados y está con ellos en Babilonia y abandona el templo. Pero cuando ellos regresan, bajo Esdras y Nehemías y Zorobabel y Josué, ellos vuelven a edificar el templo y la gloria del Señor, cuando ya vuelven nuevamente a reconstruir, la gloria del Señor regresa y se posa nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresan con Esdras y Nehemías, les dice, vamos a reconstruir al pueblo moral y espiritualmente y sociológicamente hablando, hay que reconstruir el pueblo. No fue una tarea fácil, fue muy difícil, pero era como volver a empezar. Como que habían ido al exilio para, ¿cómo decimos? Habían ido al exilio para asumir las consecuencias de haber construido un reino no conforme a la voluntad de Dios. Como que era un castigo, digamos, ¿no? Como que el Señor nos llevó, no fue que, no fue que él fue inferior a Marduk, el principal dios de Babilonia, sino que ahora entendemos que él dejó que fuéramos allá porque necesitábamos hacer un alto en el camino. Estamos mal, estamos mal. Y como estamos mal, ahora cuando regresemos, porque el Señor nos va a volver a llevar a la tierra, tenemos que empezar de nuevo, que es como termina Job, ¿no? Que también es de esta época. Es interesante, ¿no? Entonces, ellos van a tener que regresar, pero antes de regresar, el libro está puesto ahí, este libro de las lamentaciones está puesto en toda esta situación tan difícil, ¿no? Y se llegan a preguntar, ¿por qué el Señor nos abandonó así, de esa manera? Está bien, nosotros pecamos contra Dios y merecíamos un castigo, está bien, pero así, o sea, como que el libro trata de describir también que Yahvé mismo es como si Yahvé mismo hubiese sido el enemigo, porque dice, está bien, merecíamos un castigo, pero nos parece, dice el libro, estoy parafraseándolo, pero la idea del libro es como que tú te excediste, ¿no? Como que tú te excediste en el castigo, porque vino alguien, ¿no? Utilizaste un instrumento que es un enemigo como Babilonia, ¿no? Utilizaste ese instrumento para castigarnos y como que el castigo fue demasiado, ¿no? O sea, como que se excedió, te excediste en el castigo, ¿no? Te excediste en el castigo porque mira cómo estamos, ¿no? Mira cómo estamos. Entonces, aquí están también dentro de los personajes, están las criaturas vivientes, es decir, los leones, bueno, lo que es propio del terreno, están los jóvenes, están los capitanes, Yahvé
por supuesto, es el protagonista principal y el pueblo, ¿no? Porque se está viviendo este tipo de situaciones. Se describe en el libro el mundo de dolor esa catástrofe que se dio en ese momento, ¿no? Se describe, obviamente, atraviesa una de las teologías que atraviesa, bueno, antes de decir pecado, perdón, se expone, aquí del mundo del dolor, se expone toda esa situación tan fuerte que se vivió, ese dolor, ese dolor que hasta causó un conflicto psicológico, hasta todo ese conflicto sociopolítico que se dio ahí en ese momento, ¿no? Entonces hay un sentimiento de culpa colectiva, hay un sentimiento de abandono, como decía, de duelo, de lamentación social, ¿no? Al final queda la duda si cultivar la esperanza o no cultivar la esperanza porque quedaron sin tierra, sin templo, sin tierra, sin monarquía, sin nada. Entonces se describe un mundo de dolor muy fuerte. Pero luego viene esta segunda, que es el pecado, perdón. El autor del libro acá es como el portavoz de todo el pueblo, como la conciencia colectiva de todo el pueblo, y abunda mucho y abunda mucho la terminología, perdón, y abunda mucho la terminología de hemos pecado, ¿no? Esta situación, el pueblo tiene una dolorosa situación como un yugo que, ¿por qué no decirlo? Lo merecemos porque hemos pecado contra el Señor. Entonces hay mucho material también en relación al pecado, ¿no? A la culpa, al que Dios no nos ha perdonado y no nos perdonó porque mire hasta dónde nos llevó, ¿no? También hay otra que es la cólera de Yahvé, pero también la compasión, porque como decía ahorita en los salmos de confianza o en los salmos de, de describir pues la situación, de pedir auxilio, digamos, aquí hay un sentimiento de culpa por parte del pueblo, ¿no? Y saben que el Señor está airado con ellos, ¿no? Y hay muchos términos que hablan de eso, que muestran que el Señor está bravo, digamos, ¿no? Pero también como que en el fondo el israelita sabe que aunque el Señor ha actuado con ellos de manera fuerte, no obstante, como que ellos siguen guardando en su fe y en la certeza y en la fe que vendrá el tiempo en que Dios será misericordioso y que su misericordia es inagotable y que Él volverá nuevamente a acogerlos y a restaurarlos. Por eso miren la visión del profeta Ezequiel, perdón, la visión de los huesos secos. Estamos como muertos, pero el Señor volverá a restaurar a Israel. Y volverá nuevamente. La visión de los huesos secos es muy bella porque es la esperanza en medio de la situación. Es la esperanza de saber que aunque Dios nos ha castigado, ¿no? No obstante, no obstante, su misericordia es más grande, que aunque nos parezca que como que se excedió en el castigo, porque el libro también lo muestra como que se excedió, no obstante, el Señor es misericordioso y nos volverá a recoger, ¿no? Luego tenemos también, hay otro sentimiento palpable ahí en el libro y es el sentimiento del rechazo, ¿no? El Señor ha rechazado a Israel. Nos sentimos, es como si el pueblo dijera, nos sentimos repudiados y olvidados por el Señor. Y hay también un vocabulario muy abundante en ese sentido, de rechazo, nos ha desechado, nos ha arrojado, nos ha dispersado, nos ha olvidado, como que no nos ha acogido. También por otro lado, también está el vocabulario del abandono, ¿no? El pueblo ha sido objeto del abandono del Señor, como que Yahvé se ocultó de nosotros, ocultó su rostro de nosotros, ¿no? Pero también el clamor, pues los israelitas se sienten desechados, en tinieblas, desnudos, como que por eso se habla de Israel como la viuda, no porque, como decimos, no porque Dios hubiese muerto, porque Él es el esposo, ¿cierto? Sino porque ocultó su rostro, parece que nos abandonó. Entonces somos como viudos, ¿no? Como una viuda, como que entonces hay un clamor de pedir socorro a grito, como súplica, ¿no? También está la enemistad y el acoso. Un pozo más en la profundización del vocabulario, también hay un sentimiento de enemistad. El Señor es nuestro enemigo, ¿no?
pero también no solamente el Señor, sino el enemigo babilonio, Nabucodonosor y el imperio babilónico. Parece que Yahvé ha colaborado con ese enemigo y se ha unido a él para castigarnos, como que Yahvé se puso en enemistad contra nosotros y ahora, en lugar de tener a Yahvé como amigo y como que nos ama, como que él se unió con las potencias extranjeras para castigarnos. Eso también es muy fuerte. También está la profanación. ¿Qué significa? El pueblo se siente objeto de profanación y de escarnio. ¿Por qué? Porque todas las naciones alrededor habían dicho, el Dios de los hebreos es grandísimo. O sea, mire cómo los liberó y eso había pasado ahí como a la historia, cómo los sacó de Egipto, cómo volvió a Egipto una nada, cómo, o sea, por amor al pueblo, pero resulta que ahora somos nosotros los que hemos sido pisoteados. Entonces, nuestro honor, hemos sido profanados y nuestro honor ha sido pisoteado, ¿no? Entonces hay un vocabulario muy fuerte en cuanto a la honra que ya no tenemos, ¿no? Es interesante, bueno. También está, obviamente, el lenguaje del destierro, porque eso es lo que pasó el cautiverio, ¿no? Ellos fueron dispersados. Obviamente, en toda esta descripción, pues prevalece el lenguaje de la tristeza, del cansancio, como el desánimo también, el desfallecimiento, ¿no? Frente a la situación, la aflicción, el luto, las lágrimas, el duelo, el dolor, que todo este vocabulario también está aquí. Entonces, el pueblo, de verdad, con todo esto, con todo este lenguaje, el pueblo se haya sumido, pues, en un fracaso, no solamente como nación, sino como humanos, porque nos han denigrado políticamente hablando también. O sea, hay un fracaso político, hay un fracaso desde todo punto de vista. Entonces, ¿cuál es el clímax de toda esta visión dramática de la historia del pueblo? Pues el clima es el rechazo, la enemistad del propio Dios, del propio Yahvé, ¿no? El enemigo está en contra de nosotros, que ha sido el Señor, ¿no? Entonces, el libro pues está formado por 5 composiciones poéticas. Está la elegía fúnebre otra vez, la segunda parte, ¿no? Está también son 5 poemas, la lamentación comunitaria y el lenguaje profético, y otra vez viene la lamentación comunitaria, ¿no? Entonces, el primer poema que está aquí empieza con una elegía fúnebre. La elegía es ese lamento, ¿no? Sería el capítulo, bueno, el primer capítulo, el primer poema, pues está en los versículos del 1 al 11, ¿no? Luego viene el segundo poema, que es también una elegía fúnebre sobre el dolor que ha tenido que soportar Jerusalén ahí a manos de Yahvé, del versículo 11 hasta el final, versículos 12, 13, versículos 13 al 19. El tercer poema está en los versículos del 1 al 18, porque dice, es la lamentación comunitaria, ¿no? Ahí hay fórmulas, obviamente, de los salmos sapienciales también, ¿no? Pero luego también tenemos el cuarto poema y el quinto poema, aunque predomina la elegía, como vemos acá, lamentación comunitaria, predomina la elegía, pues también hay elementos de esperanza, ¿no? Hay elementos que en el fondo, pues, hay un lenguaje hasta profético, pero también de esperanza, que el Señor los llevará, ¿no? Y es la esperanza, la convicción llamativa a la fe. El pueblo se levantará. El amor de Dios no se agotó. El amor de Dios continuará y Él nuevamente nos restaurará. Es un libro muy bello. Es un libro que nos pone ese es el contexto del libro, de las lamentaciones. Pero es un libro que afirma la esperanza en Dios. Que por más difícil, si me permiten la actualización, por más difícil que sea la situación, y no necesariamente, porque aquí el pueblo dice, nosotros hemos pecado y merecemos lo que nos está pasando. Pero sabemos que en el fondo Dios nos está, ¿por qué no decirlo, evangelizando para que hagamos un alto en el camino? Quizás podríamos decir, a veces sufrimos cosas que son propias de la vida,
que eso no son castigos, son propios de la vida, del todo ser humano, que tenemos que afrontar por estar en esta vida finita y caduca. Pero a veces hay cosas que vivimos que son difíciles porque son los resultados de nuestras acciones. Pero en medio de todo eso, sea por una u otra razón, la esperanza del creyente, y lo actualizamos hoy a nuestra vida, es que el amor de Dios es grande y la misericordia de Dios es grande y que esas situaciones también hay que verlas como dice, si me permiten, salto al Nuevo Testamento, como dice la primera carta de Pedro, como dice Santiago, cuando vivimos situaciones difíciles son como cuando el oro es metido al crisol para ser purificado, porque la esperanza está en que hay que sacar lecciones positivas, las mejores lecciones de los momentos difíciles, porque sabemos que el amor de Dios supera todo, ¿no? El amor de Dios supera todo, el amor de Dios está por encima de cualquier cosa y como dicen los salmistas y también el libro de las lamentaciones, yo sé que el Señor, y como dice Job al final, yo sé que el Señor me restaurará. Esa tiene que ser la fe absoluta y la confianza. Yo sé que el Señor me restaurará, me liberará y me levantará. Esa tiene que ser la fe, por más difícil que sea la situación. Entonces, pues creo que es con la palabra que terminamos este diplomado de literatura poética y sapiencial. Habría mucho más que decir, seguramente sí, porque un libro de estos es para estudiar por ahí un semestre, yo qué voy a saber, ¿no? Pero por lo menos las pautas para interpretar esta literatura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Leticia. No sé si, porque ya estamos justo en el tiempo, alcanzamos a abordarlos, porque son corticos.